¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las personas huyen del silencio? Prendemos la tele en cuanto llegamos a casa, ponemos música mientras cocinamos, escuchamos podcast mientras conducimos, revisamos el celular en cualquier momento de pausa. Porque el silencio incomoda. Y no es casualidad, la mayoría de las personas huyen del silencio porque temen la vibración cruda de su propia alma. Porque cuando todo se apaga, cuando no hay distracciones, cuando no hay ruido externo, lo único que queda eres tú frente a ti mismo, y a veces eso asusta. ¿Y si ese silencio que tanto evitas es exactamente lo que necesitas para despertar? Si estás escuchando esto, probablemente seas de esas personas que intuyen que hay algo más allá del ruido. Algo que no se encuentra en las noticias, ni en redes, ni allá afuera. Algo que solo aparece cuando todo se detiene. Hoy vamos a buscar esto juntos. Yo te doy la bienvenida a Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Mi nombre es Moisés Guzmán. Quiero empezar con una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si tu mayor poder no estuviera en lo que haces, sino en la ausencia absoluta de ruido? Vivimos en el 2026 y si has visto las noticias estos días, sabes que el mundo está ardiendo. El conflicto entre Irán e Israel se ha intensificado de una manera que pocos imaginaban. En las últimas horas, fuerzas estadounidenses e israelíes han bombardeado ciudades como Teherán, Hamadán, Isfahan. Más de 7.600 objetivos han sido atacados. La isla de Kar, que maneja casi todas las exportaciones de petróleo de Irán, ha sido golpeada también. Y mientras tanto, misiles y drones han sido interceptados en Kuwait, Qatar, Arabia Saudita. La guerra se expande, la incertidumbre crece. Y no es solo Irán, es el costo de la vida, la inteligencia artificial que avanza, la polarización política, el cambio climático. Es un bombardeo constante de información negativa diseñada para mantenernos enganchados, asustados e indignados. Los estudios lo confirman, la cobertura mediática es 2 veces más probable que sea negativa que positiva. Y esto tiene consecuencias. El 83% de los estadounidenses reporta estrés por el futuro de la nación. El doom scrolling que se ha convertido en un hábito colectivo. Nuestra atención está literalmente secuestrada. Pero hoy no vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de lo único que realmente podemos controlar en medio de todo esto. Nuestra atención, nuestro silencio, nuestra alma. Vamos a adentrarnos en lo que yo llamo la provocación mística. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las personas huyen del silencio? Prendemos la tele en cuanto llegamos a casa, ponemos música mientras cocinamos, escuchamos podcast mientras conducimos. Revisamos el celular en cualquier momento de pausa, porque el silencio incomoda. Y no es casualidad, la mayoría de las personas huyen del silencio porque temen la vibración cruda de su propia alma. Porque cuando todo se apaga, cuando no hay distracciones, cuando no hay ruido externo, lo único que queda eres tú frente a ti mismo, y a veces eso asusta. ¿Y si ese silencio que tanto evitas es exactamente lo que necesitas para despertar? En este episodio vamos a explorar cómo el aislamiento controlado actúa como un crisol, un fuego alquímico que disuelve el ego para revelar la conciencia oculta y dormida, que ha estado esperando conscientemente a que dejes de hacer ruido para poder hablar. Porque mientras el mundo exterior se desmorona, ya sea por guerras en Medio Oriente o por la saturación digital, el mundo interior sigue ahí intacto, esperando. La pregunta es, ¿tendrás el valor de entrar? Analicemos el momento histórico que vivimos. La hiperconectividad digital ha alcanzado niveles que hace una década parecían ciencia ficción.
redes sociales, inteligencia artificial, noticias 24/7, notificaciones constantes. Los expertos llaman a esto fragmentación espiritual permanente. Nuestra atención está dividida en 1000 pedazos. Un momento estamos viendo imágenes de bombardeos en Teherán, al siguiente un video gracioso de gatos, luego una discusión política en X, luego el anuncio de la guerra, luego una receta de cocina. Ese constante ir y venir no solo agota nuestra mente, fragmenta nuestra alma. Porque el alma no puede hablar cuando la atención está dispersa. El alma necesita silencio, necesita continuidad, necesita presencia. Y aquí hay un concepto clave: el ruido sensorial como barrera de frecuencia. Piénsalo como un radio. Si quieres sintonizar una estación específica, necesitas silencio en las otras frecuencias. Pero nuestra vida es como tener 20 radios sonando al mismo tiempo. Es imposible escuchar la propia. Ese ruido constante, visual, auditivo, mental, actúa como una barrera de frecuencias. Esto impide que el alma escuche su propia resonancia interna. La voz de tu intuición, la guía de tu ser superior, los mensajes de tu esencia, todo queda ahogado en el mar de estímulos. Por eso surge el llamado a la quietud no como un lujo, sino como una reclamación deliberada de soberanía personal. Cuando decides aislarte del ruido, aunque sea por una hora, por un día, por un fin de semana, estás diciendo: mi atención es mía, mi energía es mía, mi alma es mía. No permitiré que el mundo me la robe. Eso es, amigo mío, un acto de guerra espiritual en pleno 2026. Y ahora vamos a lo profundo, al momento que realmente decides entrar en el silencio. Porque una cosa es hablar de ello y otra muy distinta es sentarse solo sin distracciones y enfrentar lo que emerge. Cuando retiras los estímulos externos ocurre un cambio fisiológico real. El sistema nervioso comienza a regularse, la frecuencia cardíaca se estabiliza, el cortisol, la hormona del estrés, disminuye. Estudios muestran que incluso 15 minutos de soledad tiene un efecto de desactivación emocional. Reduce emociones de alta excitación como la ansiedad y aumenta sentimientos de calma. Pero antes de llegar a la calma hay una batalla, la resistencia inicial de la mente. Cuando te sientas en silencio, lo primero que pasa es que la mente se revela. Empieza a buscar distracciones. ¿Y si reviso el celular? ¿Y si veo una serie? Ay, esto está aburrido, esto es incómodo, mejor lo hago mañana. Y esa resistencia es normal. La mente está acostumbrada al ruido. El silencio le resulta extraño, amenazante, porque en el silencio la mente no tiene control. En el ruido la mente puede divagar, entretenerse, evitarse a sí misma. En el silencio no hay escapatoria. Pero si perseveras y te quedas a pesar de la incomodidad, empieza a ocurrir algo profundo: el despojo de las máscaras sociales. Todos usamos máscaras: la máscara del profesional exitoso, la del padre o la madre perfecta, la del amigo leal, la del espiritual avanzado. Son roles que interpretamos. Y no es que sean falsos del todo, pero no son como la totalidad de quien somos. En el silencio esas máscaras comienzan a caerse, porque no hay nadie frente a quien interpretar. No hay público, no hay aprobación que buscar, no hay juicios que evitar. Y cuando las máscaras caen, lo que queda es la vibración cruda de tu ser. Eso que eres cuando no estás interpretando ningún papel. Eso que eres antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Ese momento es la primera etapa de la disolución alquímica. Es el fuego que comienza a quemar lo que no es esencial. Aquí entramos en terreno místico, en lo que los antiguos conocían y que hoy la ciencia empieza a confirmar. El principio hermético del mentalismo dice: el todo es mente, el universo es mental. En términos simples, la conciencia es la materia prima de la realidad, y el silencio es el laboratorio donde esta conciencia puede ser refinada. Cuando el ruido externo cesa, el cerebro no se apaga, se transforma. Entra en lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto.
un estado donde el cerebro integra información, procesa experiencias y, según estudios, permite una mayor conexión con uno mismo. Pero los místicos lo llaman de otra manera: sintonización con frecuencias superiores. En el silencio la mente pasa de caos errático, parloteo mental constante, saltando de un pensamiento a otro sin control, a una frecuencia interna estabilizada y rítmica. Es como pasar de un radio con estática a una melodía clara y definida. Y hay un momento específico donde esto ocurre, un punto de inflexión. Puede llegar a los 20 minutos de silencio, a los 40, a la hora. Depende de cada persona, pero cuando llega lo sabes. De repente la lucha cesa, la mente se aquieta, y en ese aquietamiento comienza la introspección profunda. No es que estés pensando en tus problemas, es que estás observando tu propia existencia desde un lugar más elevado. Los grandes maestros espirituales lo sabían. Jesús se retiraba al desierto, Buda meditó bajo el árbol de Bodhi, Moisés subió al monte, Mahoma meditaba en la cueva de Hira. Todos buscaban el silencio, todos encontraban en él la puerta a lo divino. Porque el silencio no es un vacío, es un catalizador. Es el espacio donde lo que está dormido puede finalmente despertar. Pero aquí viene el desafío real, porque una cosa es encontrar paz en el silencio y otra muy distinta es integrar esa paz en un mundo que no se detiene. El verdadero crecimiento espiritual no se mide por lo profunda que es tu meditación en la montaña. Se mide por cómo te relacionas con el tráfico, con las noticias de guerra, con las personas difíciles, con las frustraciones cotidianas. Por eso necesitamos un marco para llevar la frecuencia de la quietud de vuelta a la sociedad de alta velocidad. El primer paso es entender que el silencio no es un escape, no se trata de huir del mundo, se trata de entrar al mundo con una nueva mirada. Después de haber visto tu verdadero ser en el espejo alquímico del silencio, algo cambia. Y ese cambio es permanente. No significa que nunca más te vas a enojar o estresar. Significa que cuando estas emociones surjan, las reconoces más rápido, las gestionas mejor y no te identificas tanto con ellas. Has visto detrás de la máscara, sabes quién eres realmente y ese conocimiento no se olvida. La investigación respalda esto. Las personas que practican la soledad de manera regular reportan mayores niveles de autonomía y una menor sensación de presión social. Se vuelven más difíciles de manipular, más conectados con su propia brújula interna. Y aquí está la visión final. La soledad controlada periódica crea una vida de despertar sostenida. No se trata de una iluminación repentina que todo lo resuelve, se trata de un ritmo. Un ciclo de entrar en silencio y volver al mundo, de bajar a las profundidades y subir con más luz, de morir un poco para renacer un poco más. Esto es la maestría espiritual, no la perfección sino el ritmo, no la ausencia de caos sino la capacidad de mantener tu centro en medio de él. Estamos en marzo del 2026 y mientras yo hablo hay bombas cayendo en Teherán, hay familias huyendo, hay líderes mundiales decidiendo el destino de millones, hay un ruido ensordecedor en el mundo. Y en medio de todo esto estás tú, con tu vida, con tus desafíos, con tu búsqueda. El ruido no va a desaparecer, la guerra no va a terminar mañana. Las noticias negativas van a seguir llegando, pero tú puedes elegir algo diferente. Puedes elegir crear espacios de silencio en medio del caos. Puedes elegir desconectarte deliberadamente para reconectar con lo esencial. Puedes elegir enfrentar la vibración cruda de tu alma en lugar de huir de ella. Porque cuando te conoces a ti mismo en el silencio, el mundo ya no puede decirte quién eres. Cuando has escuchado tu propia voz sin interferencias, las voces externas pierden su poder. Cuando has visto tu propia luz en la oscuridad, ya nada puede apagarte. El místico del desierto, San Antonio Abad, dijo una vez: el que permanece en soledad y quietud escapa a 3 guerras, la de la vista, la del oído y la de la palabra. Entonces solo queda una batalla, la del corazón.
Esa es la única batalla que importa, la del corazón, la de tu alma contra todo lo que te aleja de ella. Y en esa batalla, el silencio es tu espada, el aislamiento controlado es tu escudo, la quietud es tu estrategia. Hoy recorrimos un camino profundo. Hemos hablado de guerras externas, guerras internas, de ruido y de silencio, de máscaras y de esencias. Quiero dejarte con una provocación final. ¿Qué pasaría si esta semana, en lugar de consumir más noticias, decidieras consumir más silencio? ¿Qué pasaría si apagas el celular 1 hora antes cada noche? ¿Qué pasaría si te sientas contigo mismo, sin distracciones y simplemente escucharas? No lo sabrás hasta que lo intentes. Si este episodio resonó contigo, si te hizo pensar, si crees que puede ayudar a alguien más a encontrar su centro en medio del caos, compártelo. Compártelo con esa persona que sabes que está abrumada por las noticias, con ese amigo que no puede desconectarse, con quien sea que necesite escuchar que el silencio es posible. Si me estás viendo en YouTube, regálame un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa esa campanita para no perderte ningún episodio. Puedes comentar cómo manejas tú el ruido del mundo. ¿Has intentado algo en el silencio? Si me escuchas en Spotify o Apple Podcast, te agradecería infinitamente que me regales 5 estrellas, me dejes una reseña. Esto ayuda muchísimo a que el mensaje llegue a más personas que andan en busca de su propia verdad. Y recuerda, en un mundo que grita, el que susurra desde el silencio es el único que realmente tiene algo que decir. Te mando un abrazo grande, cuida tu paz y hasta la próxima semana.